La lección 60 de un curso de milagros es un repaso de las lecciones 46 a 50. En este resumen, profundizamos en la confianza en Dios, la paz interior y la seguridad de que nuestro verdadero ser está más allá del miedo y la separación. Dios es el amor en el que perdono. Lección 46. El perdón no es un acto de sacrificio, sino un reconocimiento de la verdad. Cuando perdonamos, liberamos las cadenas del pasado y nos permitimos ver con claridad. Dios es amor, y en ese amor podemos dejar ir el resentimiento y el juicio. Para aplicar esta enseñanza, podemos recordar, no tengo que hacerlo solo. En el amor de Dios, el perdón fluye naturalmente. Al hacerlo, experimentamos una paz genuina. Dios es la fortaleza en la que confío. Lección 47. En lugar de confiar en nuestras fuerzas limitadas, podemos apoyarnos en la fortaleza infinita de Dios. Esto nos permite soltar la preocupación y la ansiedad, recordando que no estamos solos en nuestras luchas diarias. Cada vez que sintamos miedo o inseguridad, podemos afirmar, Dios es mi fortaleza, no tengo nada que temer. Con esta certeza, enfrentamos los desafíos con una nueva actitud de confianza y serenidad. No hay nada que temer, lección 48. El miedo es una ilusión creada por la mente egoica. En la fuente universal, el miedo no existe. Cuando recordamos que estamos a salvo en su amor, la sensación de peligro y amenaza desaparece. Podemos preguntarnos, ¿desde qué perspectiva estoy viendo esto? ¿Desde el miedo o desde el amor? Elegir la paz nos permite responder a la vida con mayor claridad y sabiduría. El amor de Dios me sustenta. Lección 49. No dependemos del mundo para nuestra seguridad ni felicidad. El amor de Dios es la verdadera fuente de sustento, y cuando lo aceptamos, nos liberamos de la preocupación por la escasez, la pérdida o la carencia. Cada vez que sintamos incertidumbre, podemos repetir, estoy sostenido por el amor de Dios. Esto nos recuerda que la abundancia y la protección no vienen del exterior, sino de nuestra conexión con lo divino. La voz de Dios me habla todo el día, lección 50. Dios nos guía constantemente a través de su voz, pero muchas veces no la escuchamos porque estamos distraídos con nuestros propios pensamientos. Cuando aprendemos a aquietar la mente, podemos recibir su dirección y vivir con mayor propósito y claridad. Un ejercicio práctico es tomarnos momentos de silencio durante el día y preguntar internamente, ¿qué me está diciendo Dios en este momento? Esto nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con la verdad. Cuento de hadas. El reino del eco. En un lejano reino, existía un valle mágico conocido como el Reino del Eco. Se decía que cualquier palabra pronunciada allí regresaba amplificada al que la decía. Si alguien gritaba enojo, el eco le devolvía el doble de su furia. Si alguien hablaba con amor, el eco le devolvía paz y dulzura. Un día, un joven viajero llegó al valle sintiéndose perdido y temeroso. Al notar el eco, comenzó a maldecir su suerte, y el valle le devolvió su desesperación multiplicada. Sintió aún más angustia y rabia. Desesperado, se sentó a llorar, hasta que un anciano sabio se le acercó y le susurró, «Prueba a hablarle con amor». Dudoso, el joven pronunció, «Estoy a salvo. Estoy sostenido por el amor». Para su asombro, el eco le devolvió un sentimiento profundo de seguridad y paz. El joven comprendió que el valle no era su enemigo, sino un reflejo de su propia mente. A partir de ese día, decidió hablar solo con amor y gratitud, y su vida cambió para siempre. Este cuento ilustra la lección 60, recordándonos que lo que experimentamos es un reflejo de lo que proyectamos. Cuando confiamos en la fuente universal, soltamos el miedo y vivimos desde el amor, transformando nuestra percepción del mundo. Conclusión. La lección 60
nos enseña que la fuente universal es nuestra verdadera seguridad. Al perdonar, confiar, soltar el miedo, aceptar su sustento y escuchar su voz, comenzamos a vivir con una paz profunda y una fortaleza inquebrantable. Aplicando estas enseñanzas en nuestra vida diaria, nos abrimos a una nueva manera de vivir, libre del miedo y llena de amor.